¿Qué tal, mis amados hermanos? Mi Señor de Gloria me los bendiga. Para mí, como siempre, es un privilegio el poder compartir con ustedes. Deseamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando sobre su hogar. Hoy quisiera compartir con ustedes un poquito con respecto al libro de los Salmos, este libro tan maravilloso que ha inspirado a los cristianos a través de la historia de una manera muy especial en el área de lo que es la alabanza o la adoración a nuestro Creador. Como alguien lo ha dicho, es el libro por excelencia para participar de un momento de devoción o un libro devocional muy inspirador. Los siervos del Señor a través de la historia han sido edificados. Podemos mirar a aquellas personas que fueron inspiradas para lo que fue la reforma de la iglesia. Algunos de ellos hablaron acerca del libro de los Salmos. Por ejemplo, Martín Lutero mencionó que el libro de los Salmos era como tener de una manera bien sustraída lo que sería la palabra del Señor, de una manera tan pequeña, por decirlo así, toda la palabra del Señor en tan solo el libro de los Salmos, ya que el libro de los Salmos tiene mucha riqueza, nos habla de muchos temas tan importantes, y él llegó a decir esto. Por otra parte, Juan Calvino también llegó a mencionar el libro de los Salmos como el libro que mostraba la anatomía del alma, ya que en ella podíamos encontrar cada una de las emociones plasmadas en los diferentes escritos del libro de los Salmos. Entonces podemos mirar que si a estos siervos del Señor los motivó el libro de los Salmos, creemos también a nosotros, de una manera muy especial, nos ha motivado este libro de los Salmos. Y quisiera yo compartir con ustedes un poquito de lo que yo he podido recibir con respecto a cada uno de estos autores. Todos sabemos que más de un autor participó en lo que es el libro de los Salmos. De hecho, es una recopilación de algunos escritos, tanto podríamos mencionar a Moisés, a Salomón, a Coret, pudiéramos mencionar sobre todo a David, que algunos, analizando los salmos, dicen que más de 75 salmos son de su autoría, aunque a decir verdad hay unos salmos que también no tienen a quién los escribió, podríamos decir que son escritos anónimos. Pero el punto que yo quería compartir es cómo este libro de los Salmos ha edificado a los cristianos a través de la historia. Me gustaría, si usted me acompaña, que pudiéramos mirar un poquito lo que nos aporta a nosotros el libro de los Salmos. Aquí podemos encontrar en las Escrituras cómo los salmistas inspiran al oyente a que se enamore de la palabra, y no solamente a que se enamore de la palabra, sino que se enamore del mensaje de la palabra y quién inspiró la palabra. El libro de los Salmos nos habla no solo de la palabra, sino a través de la palabra nos habla acerca del Mesías, y cada uno de los escritos nos impulsan a adorar, a exaltar, a bendecir el nombre de nuestro Señor. Quisiera yo en este instante compartir con ustedes, iniciando en el capítulo 1 del libro de los Salmos. Aquí en el capítulo 1 del libro de los Salmos podemos encontrar cómo el escritor nos da dos tipos de personas que pueden existir. Nos da dos tipos de caminos que puede uno escoger. Dos tipos de veredas que el ser humano puede caminar. Y quisiera que compartiéramos un poquito con respecto a este libro de los Salmos. Y bueno, hoy en este día vamos a dedicar los siguientes minutos a meditar en lo que es el Salmo número 1. Me gustaría que usted me acompañe, si tiene su Biblia a la mano, o que solamente escuche lo que estamos compartiendo. Dice, por ejemplo, el libro de los Salmos en el capítulo 1 de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová
está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malignos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Acompáñeme, amado hermano, a reflexionar en los siguientes versículos ya leídos. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurados es lo que me llama en primer lugar la atención. ¿Qué significa bienaventurado? Bueno, cuando estudiamos un poquito la raíz de esta palabra, nos habla acerca de plenitud, de felicidad. Es como un énfasis a la felicidad. No es cualquier felicidad, es una felicidad que sobrepasa el entendimiento de las personas comunes. Cuando el escritor dice bienaventurado, está diciendo, o algunos tratan de expresarlo como 3 veces feliz. Feliz en todas las áreas de su vida. Digamos, en otras palabras, una persona que ha llegado a sentirse realizado, a decir, realmente no me falta nada. Es lo que nos habla aquí esta palabra, es bienaventurado. No está hablando de una felicidad que las personas comunes tienen, sino aquí hace una separación. Este gozo, esta alegría es algo sobrenatural, es algo que sobrepasa el entendimiento humano. Ahora bien, esta bendición es, digámoslo así, el resultado de una vida separada, de una vida, como comúnmente nosotros decimos los cristianos, en santidad. Cuando una persona camina separado del mundo, como lo dice aquí, entonces esta persona puede llegar a la felicidad. Hay algunos que, debido a que el Señor ha permitido que hayan nacido, por ejemplo, en un lugar cristiano, ellos han tenido la oportunidad de estar separados de muchas de las cosas que el mundo tiene a su alrededor. Pero lo que el escritor trata de inspirarnos es que si tú estás caminando de esta manera, o has estado caminando de esta manera, o has llegado a esta bendición, que la valores, que la mantengas y que trates de vivir la vida plena. Quiero regresar nuevamente al versículo número 1 que ya leímos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, este hombre no ha prestado su oído a escuchar al maligno, no ha caminado en el camino de los pecadores, ni ha participado en la mesa de los escarnecedores. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, ha sido una persona que ha tenido el privilegio de guardar sus oídos, de no escuchar al malo, de no ser contaminado su oído por el malo. ¿Sabe? Nuestro oído es una puerta que nosotros tenemos donde pueden entrar cosas buenas, pero también pueden entrar cosas malas. Si llega a entrar a nuestro oído y baja a nuestro corazón, puede dañarlos. Pero aquí dice el escritor, bienaventurado el varón que no ha escuchado el consejo del malo, que no ha caminado el camino de pecadores. En otras palabras, que no ha practicado el pecado con los pecadores. Los pecadores tienen sus propios caminos. Ellos piensan en su propio entendimiento que sus caminos son correctos. Pero la Biblia nos enseña que el camino de algunas personas es un camino de muerte. El libro de Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es un fin de muerte. Así que, qué bendición de aquel que ha podido estar caminando en el camino de los justos, de los rectos, y que no ha tenido
que caminar en el camino de los pecadores. Dice en la última frase que no ha participado en la mesa de los escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Bueno, un escarnecedor es una persona que se burla, que se mofa, que maltrata a su prójimo, que disfruta de este acto. Entonces, aquí miramos cómo cuando una persona se separa de todo esto, puede llegar a lo que es la felicidad plena. Y, mi amado hermano, esto no es fácil. Si pudiéramos analizar un poquito, vemos la cantidad de maldad que existe a nuestro alrededor. Pero el pasaje, al mismo tiempo que nos está explicando de esto de la bienaventuranza, de la bendición, también nos da la clave cómo es que esto se puede lograr, porque algunos pudiéramos decir, es que esto es imposible. Pero vamos a mirar en el versículo siguiente, que es en el versículo 2, la clave para poder lograr mantener una vida recta delante de Dios. Versículo 2 dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vemos que esta persona que ha logrado el gozo pleno, la felicidad plena, que es lo que estamos analizando en primer lugar, ha sido una persona que en la ley de Jehová está su delicia, que en su ley medita de día y de noche. Miren, hay algunos que miran la ley de Dios y dicen, bueno, la ley de Dios es valga la redundancia, buena, es excelente. Y la siguen, pero no se deleitan en ella. Hay una gran diferencia entre seguir la ley y otra en deleitarse en la ley. Pongamos un ejemplo. Hay algunas personas que están en alguna organización y la organización tiene algunas reglas y la persona empieza a vivir en esas reglas de tal manera que las empieza a amar. Y cuando esta persona comparte con alguien más, suele decir, es que nuestras políticas son así, es que nuestras reglas son así. Y ya no dice las reglas de la compañía, sino dice nuestras reglas, dando a entender que él se siente parte de lo que son las reglas. Cuando hablamos de que nos deleitemos en la ley de Dios, es que amemos la ley de Dios, que digamos, es que esta es nuestra ley. Es que esto es lo que nosotros queremos hacer. Es lo que nosotros disfrutamos. Que cuando digan, es que esta es la ley de Dios, esta es la ley que tiene la iglesia. No. Que respondamos rápidamente, no. Esta es la ley que nosotros tenemos. Eso quiere o da a notar que amamos la ley. Ahora, ¿cuán importante es amar la palabra del Señor? Cuando Jehová Dios llama a Josué para que él sea el que introduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida, Jehová Dios le habla a Josué. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo número 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera la palabra del Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es de suma importancia estar expuesto, como yo lo acostumbro decir, a la palabra de Dios. Meditar en ella, vivir en ella. En ella podemos encontrar la protección contra la maldad, contra el mal. Mire, cuando nosotros vivimos, disfrutamos la palabra del Señor, como lo dice aquí el escritor, entonces vamos a ser prosperados. Mire, la palabra del Señor que hemos leído, estoy hablando de Josué, nos habla de la prosperidad. Pero el libro de los Salmos, el Salmo 1 que estamos leyendo, también nos menciona esto. De hecho, el versículo 3 dice así, hablando del hombre que se deja regir por la palabra de Dios: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mucha gente en vano busca la prosperidad, se enfoca en las cosas materiales, pero lamentablemente
nunca podrá alcanzar la felicidad. Porque la felicidad es el resultado de una vida plena en Dios. Si tú vives una vida plena en Dios, tú no necesitas buscar la felicidad. La felicidad automáticamente va a venir a ti. Así como el pecado, cuando es realizado, automáticamente trae un pago. Por ejemplo, las personas que toman, que fuman, que se drogan, cada una de estas personas van a tener consecuencias debido a cómo viven la vida. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida en el Señor, automáticamente va a venir la felicidad. Ahora, este pasaje también nos advierte que sucederá algo si no buscamos a nuestro Dios. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio de Juan, estoy hablando en el capítulo 15, pero específicamente voy a dirigirme al versículo 6, donde hay una frase que en lo personal siempre me ha hecho meditar. Y la frase es la siguiente: porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, regresemos nuevamente a Salmos, capítulo 1, y ahora quiero que vayamos y leamos el versículo 4. Dice así: no así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento. Meditemos en este versículo. Dice, no así. Aquí hace un contraste entre, primero, el hombre recto que busca de Dios, que sirve a Dios, y ahora el hombre malo. Ahora, ¿qué habla del hombre malo? Ya hemos visto que habla del hombre bueno. Bueno, en primer lugar es completamente feliz. En segundo lugar, es una persona llena de bendición y de prosperidad. Pero ahora analicemos el camino de los malignos. En primer lugar, dice que es como el tamo. ¿Qué es el tamo? Sería la pregunta. Bueno, cuando nosotros analizamos lo que significa tamo, o tratamos de expresar lo que el escritor nos está diciendo, bueno, es esa pequeña pelusa o pequeño polvito que usted puede encontrar en todo tipo de granos o de cereal. Es un pelito tan fino, una pelucita tan fina, que cuando el viento pasa por donde está esta semilla o este cereal, suele levantarse e irse. Si usted pone, por ejemplo, un poco de arroz en su mano, usted se dará cuenta que queda un polvito blanco. Así, si usted pone otro tipo de semilla, usted se dará cuenta que siempre en su mano quedará un poquito de polvo o como una pequeña pelusa. Bueno, eso es lo que significa el tamo. En otras porciones o versiones bíblicas menciona el tamo como basura. El punto que quiere darnos a entender el escritor, que una persona maligna no es nada. Es como el polvo que arrebata el viento. Ahora, sigue diciendo el escritor en el versículo número 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Óigalo bien. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Lo que nos menciona el versículo 5, literalmente es que el que está sin Cristo, el que está sin Dios, no tendrá éxito de ninguna manera. No habrá éxito en su vida. Por más que se esfuerce, por más que logre por un instante, al final, todo será como polvo en sus manos. Su misma vida será como tamo, como polvo. Ahora, surge la pregunta, ¿cuál es la razón? ¿Por qué esto sucederá con esta persona? Bueno, sencillamente porque Dios no puede ser burlado. No podemos jugar con Dios. Muchas personas piensan que viviendo una vida alejada de Dios podrán lograr tener éxito y que todo pues quedará en el pasado, pero la realidad es otra. Mire, vayamos nuevamente a Salmos. Estamos en el capítulo 1, pero quiero que vaya conmigo al versículo 6. Dice la porción así:
porque Jehová conoce el camino de los justos, óigalo bien, mas la senda de los malos perecerá. Aquí nos habla de que Dios conoce el camino de los justos, o sea, Dios sabe dónde está transitando el justo, conoce exactamente, pero también Él sabe que la senda o el camino de los malos perecerá, llegará a su fin. Como dije hace unos instantes, y nos lo explicó el apóstol Pablo en la carta que le escribe a la iglesia de Galacia, en el capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Añade, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que es claro lo que estamos viendo hasta este instante. Solo hay dos caminos. Solo hay dos tipos de personas que pueden transitar sobre esta tierra: los que aman a Dios y los que rechazan a Dios. Los que aman a Dios están destinados a la bendición, a la bienaventuranza, a la prosperidad. Los que no caminan en Dios ni con Dios están destinados a la muerte. Esto es claro. El castigo de los malvados será terrible. Ahora bien, si tú estás fuera del camino del Señor, quiero compartirte esta invitación. Cristo está cerca. Quiere darte una nueva vida. Quiere darte la oportunidad de que seas un hombre que conozca la ley de Dios y que llegue a amar la ley de Dios. Cercano está el Señor. La palabra del Señor nos dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy, en este instante, tú pudieras acercarte al Señor. Eso si no has conocido del Señor. Si estás caminando con el Señor, gloria hacia el Señor. Sigue adelante. Quizá tú fuiste de los que caminaste en camino de pecadores, que te sentaste en silla de escarnecedores. Bueno, pero lo bueno de todo esto es que Dios te ha dado la oportunidad. Ahora camina en el camino recto, busca de Dios, recuerda dónde has caído, dónde Dios te levantó, y sigue adelante para que no le fallemos al Señor. Ahora quiero dirigirme por último a los jóvenes o a las señoritas que han estado bajo la bendición de Dios, que han nacido en un hogar cristiano, que han sido expuestos desde su niñez a la palabra del Señor, que han estado protegidos por una familia cristiana, por un hogar cristiano. Joven, valora lo que tienes. Tú tienes una bienaventuranza, tú tienes una bendición. Guárdala. Si no has caminado en camino de pecadores, no busques el camino de los pecadores, no te ofrece nada. Si no has estado expuesto a oír el consejo de los malignos, ni siquiera lo busques. Solo esto te traerá tristeza y destrucción. Así que, si eres un joven que has estado protegido por una familia cristiana, por un hogar cristiano, afiánzate del Señor, busca más del Señor y entiende, tú tienes en tu mano una bendición. ¿Que esto es difícil? Sí. Siempre el camino cristiano será difícil. Pero si tú buscas del Señor, bueno, Él te va a ayudar. Si tú buscas del Señor, Él te va a fortalecer. Él lo que quiere hacer con nosotros, fortalecernos. Así que esto es lo que quería yo compartir con ustedes. Espero que esta meditación de este Salmo número 1 haya sido de bendición para su vida. Que usted reflexione en las palabras. Y recuerde, hay un llamado que el Señor nos está diciendo. Un llamado a caminar en Él. Para poder tener los beneficios de una persona que camina en el Señor. Una vida eterna. Una vida alegre. Una vida productiva. Una vida en el Señor. Así que espero
que mi Dios de gloria me los continúe bendiciendo. De mi parte, gracias por haberme dado estos minutos. Deseo que la paz del Señor reine sobre su hogar. Bendiciones.